El valle de los huesos secos, dice aquí la palabra del Señor. Quiero que ponga atención, hermanos, porque Ezequiel era un hombre en una situación desesperada. Ezequiel, hermanos, era un profeta del Señor, pero estaba lejos de casa, estaba en el exilio. Acuérdese que el pueblo de Israel fue conquistado y fueron llevados cautivos a Babilonia, así que estaba exiliado en una tierra extraña. Y todo lo que conocían en Jerusalén, todo lo que amaban, se había quedado atrás. Una vez que fueron conquistados, pues fueron llevados hasta Babilonia. Y entonces las familias fueron separadas. Dice la Escritura que el templo de Dios fue destruido. La tierra prometida que el Señor les había dado, ahora estaba en manos de sus enemigos, hermano. Así que nos podemos imaginar que había una profunda tristeza en el corazón del profeta y en el corazón de muchas personas que fueron llevadas a Babilonia. Pensaban, tal vez, algunos de ellos diciendo: esto ya se acabó. Dios nos ha abandonado. Ya no hay esperanza para nosotros. Pero es precisamente en medio de este contexto de desesperanza, hermanos, de desolación, que Dios decide actuar. Y entonces Dios manda un mensaje poderoso por medio del profeta Ezequiel. Pero no sería un mensaje cualquiera, hermanos. Es un mensaje lleno de simbolismo. Es un mensaje tan impactante, hermanos, que nadie puede olvidar este mensaje que el Señor dio por medio del profeta. Ezequiel, hermanos, probablemente en un día cualquiera, en un día común para él, de repente siente la mano del Señor sobre él. Dice la Escritura que la mano de Dios fue sobre Ezequiel. Y no sé usted, hermano, pero ¿se imagina usted sentir esa sensación de que Dios va a hacer algo? Que algo poderoso va a cambiar, que algo va a suceder, sentir esa sensación. A mí me ha pasado, hermano, que de repente he sentido que Dios va a obrar en algo y eso a mí me trae esperanza. Pero dice la palabra que el profeta, después que fue tocado por el Señor, es arrebatado en un instante, hermanos, y llevado por el Espíritu en un abrir y cerrar de ojos, y es transportado, hermanos, a un lugar que parecía sacado de sus peores pesadillas, un lugar de muerte, un gran valle, dice la Escritura, que se extendía enfrente del profeta. Pero no era un valle, hermano, como nosotros nos lo hubiésemos imaginado, tal vez con árboles, con ríos, tal vez con vegetación, con vida. Era un lugar de muerte. Dice la Escritura que ese valle estaba lleno de huesos por todas partes. Miles de huesos, quizá millones de huesos había en ese lugar, y era un lugar desolador, hermanos. Dice la palabra que esos huesos estaban secos y blanquecidos, hermanos, por el calor, por el sol, hermanos, por el tiempo. El silencio en ese lugar era devastador, hermanos. Si acaso el silbido del viento rompía un poco el silencio, pero no había ni un pájaro cantando, no había ningún insecto, no había vida en ese lugar, sino solamente muerto. No me quiero imaginar al profeta Ezequiel, hermanos, teniendo como un escalofrío. ¿Verdad? Imagínese usted parado enfrente de ese valle, lleno de huesos por todos lados, un escalofrío en su espalda. Quizá el profeta se estaba preguntando: ¿qué es esto que me está enseñando Dios? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué Dios me ha traído a este lugar tan desolador? El profeta no lo sabía, pero ese valle, hermanos, no era solamente un cementerio de huesos, no era un cementerio al aire libre, sino que había un simbolismo poderoso, porque era el estado espiritual del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor: muerto, sin esperanza. Era un lugar olvidado, hermanos. Pero Dios, habría conmigo, pero Dios estaba a punto de demostrar que incluso en la situación más imposible y más desesperante, Él puede dar vida, hermanos. El Señor puede dar vida. ¿Y sabe qué es lo más increíble de esta historia?
que esta historia no se quedó atrapada en el tiempo o en las páginas de la Biblia. Es una historia que nos habla directamente a nosotros hoy, hermano. Es una historia que nos debe preocupar hoy, porque ¿cuántas veces no nos hemos sentido así como ese lugar? Sin esperanzas. Como si nuestros sueños o nuestra fe de repente estuviera tan seco como esos huesos, que ya no hubiera solución. ¿Cuántas veces nuestros problemas, nuestras enfermedades nos agobian tanto que decimos nosotros: me voy a abandonar porque ya no hay solución, ya no puede hacerse nada? Pero lo que Dios hizo allí, y por eso le digo que es poderoso, también puede hacerlo en tu vida, hermano. También puede hacerlo en medio de tu situación, aleluya. Ezequiel estaba allí parado, hermanos, en medio de ese valle de huesos, en ese lugar tan aterrador. Por todas partes había silencio, le repito. Y de repente, hermanos, su corazón pudiese haber estado a 1000 por hora. Imagínense en un lugar tan desolado. Yo no he tenido la oportunidad de ver un lugar así. Creo que ha de ser impactante, ¿verdad? Pero en medio de eso, del asombro y de la confusión, Dios le hace una pregunta. Dios se dirige a Ezequiel y le hace una pregunta y le dice: hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? ¿Se imagina esa pregunta para Ezequiel? Ese impacto de la pregunta de Dios. Imagínese, hermano, Dios preguntándole a usted o a mí: ¿pueden vivir estos huesos? Es como si Dios estuviera desafiando toda ley que nosotros conocemos. Es como si Dios estuviera desafiando, hermanos, toda lógica en nuestra mente. ¿Cómo pueden unos huesos vivir? Si son huesos, ¿cómo pueden hacerlo? No solamente eran huesos, sino huesos secos, expuestos, dice, al sol, al viento. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvieron esos huesos ahí? Pero estaban muertos en gran manera. Pero en medio de todo eso, le decía yo, Ezequiel no se va con el impulso de decirle no al Señor. Cuando recibe la pregunta, y usted puede seguirme ahí en el capítulo 37, cuando el Señor le pregunta en el versículo 3, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel no dice no. Tal vez usted y yo hubiéramos reaccionado con un no rotundo, ¿verdad? Tal vez estuviéramos nosotros pensando, no hay manera. Pero Ezequiel, hermano, había visto cosas grandiosas de parte de Dios. Él ya había visto el poder de Dios y él no se atreve a decir no, sino que le dice: Señor, cualquier otro, ¿verdad?, diría que no hay posibilidad. Pero tú, Dios, no estás limitado a nosotros. Tú no estás limitado como nosotros. Debes de tener algo en mente. Así que dime, ¿qué pretendes hacer? La respuesta de Ezequiel es una gran lección para nosotros, porque dice ahí en el versículo 3, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Mire, hermano, le digo que es una lección para nosotros, porque cuántas veces nosotros no miramos una situación en nuestra vida y rápidamente concluimos: no se puede hacer ya nada. Imagínese una enfermedad terminal que el médico le dice: ya no hay nada que hacer. O un matrimonio roto, donde los cónyuges dicen: ya no hay manera de salvar este matrimonio. O una familia separada, donde dicen: ¿sabes qué? Ya no hay manera de hacer nada. O una persona que está presa en los vicios o caído en algo terrible como la drogadicción, y de repente la gente dice: ya no hay nada que hacer. Como si cayeran en un pozo sin fondo. Entonces, la respuesta es una gran lección para nosotros, hermanos, porque nosotros no vemos una solución. Pero si aprendiéramos a responder como Ezequiel, diciéndole: Señor, tú lo sabes. Tal vez el médico me ha dicho que ya no tengo solución, pero ¿sabes qué, Señor? Tú lo sabes. Tal vez mi matrimonio no se pueda salvar, Señor, con mis ojos humanos y con mis fuerzas, pero ¿sabes qué? Tú tienes la última palabra, Señor. Por eso el profeta le hace esta respuesta al Señor: ¿sabes qué? Tú lo sabes.
Aleluya, hermano. Entonces, esta respuesta habla sobre la esperanza, hermano, que nosotros podemos tener en el Señor. Habla de creer en que Dios puede hacer lo imposible. Recuerda, hermanos, que lo imposible para Dios, lo imposible para nosotros es solamente el comienzo para Dios. Es donde Dios se manifiesta en lo sobrenatural. En lo que para nosotros parece imposible, es donde Dios viene y actúa con gran poder. Y eso lo sabía el profeta. Por eso le responde de esa manera al Señor. Aquello que parecía imposible a los ojos del profeta, o tal vez a los ojos de nosotros, pues no es imposible para Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Qué pasaría, hermano, si Dios te estuviera preguntando ahora mismo? Y esto viene con la pregunta a Ezequiel, ¿verdad? ¿Qué pasaría, hermano, si Dios te dijera qué va a pasar con tu enfermedad? ¿Crees que pueda sanar? ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? ¿Crees que se puede restaurar? ¿Qué pasará con tu familia? ¿Crees que se puedan reconciliar? Imagina por un momento la pregunta de parte de Dios. ¿Crees que pueda hacer eso? Si usted le responde con un rotundo no, no está entendiendo el mensaje de Dios. El profeta utiliza estas palabras con sabiduría, porque no responde desde sus sentimientos ni desde su visión. Él responde con la seguridad que Dios le ha dado y le dice: Señor, tú lo sabes. Y nosotros podemos decirle a esa pregunta: Señor, tú lo sabes. Porque le voy a decir algo, hermano. La solución a nuestros problemas no depende de las circunstancias que estamos nosotros pasando. Tampoco depende de las probabilidades, incluso no depende de nuestra fe. ¿Sabe qué depende todo eso? De la voluntad de Dios y del poder de Dios. Y si usted y yo sabemos que tenemos un Dios poderoso, vamos a creer en Él y podemos decirle al Señor: Señor, tú lo sabes que puedo sanar. Tú lo sabes que puedo salir adelante. No basta decir solamente tú lo sabes. Rápidamente entonces descartaríamos esa posibilidad, hermanos, de un milagro en nuestra vida. Porque es eso lo que hace el Señor. Milagros. Milagros. Y cuando le pregunta a Ezequiel: oye, Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel dice: aquí puede ocurrir un milagro. Así que tú lo sabes, Señor. Yo no sé nada. Tú lo sabes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden glorificar al Señor? Así que vamos a ver, hermanos, lo que pasa adelante. Porque Ezequiel recibe una orden de parte de Dios. Una orden, hermanos, que si alguien estuviera observando ese momento, cualquiera hubiera dicho: este profeta está loco. Ya se deschavetó todo, ya está. ¿verdad? Porque fíjese lo que le dice el Señor en el versículo 4. Me dijo entonces, ¿quién es el que está hablando ahí? Dios. ¿verdad? Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. Le decía yo que pudiera ser que nosotros creyésemos que el profeta se había vuelto loco, ¿verdad? Porque no estamos abiertos a la posibilidad de un milagro de parte del Señor. Esos huesos secos, polvorientos, ahora iban a recibir la instrucción de parte del profeta y les iba a hablar. Mire, algo que me gusta del profeta es que no cuestiona a Dios. No le está diciendo: ¿sabes qué, Dios? ¿Cómo le voy a hablar a estos huesos? ¿Sabe qué es lo que hizo el profeta? A ver, repita conmigo: obedeció. Obedeció. La obediencia es poderosa, hermano. Él no cuestionó. ¿Cuántas veces nos dice el Señor: haz esto, haz lo otro? Y nosotros no obedecemos, y en lugar de obedecer empezamos a cuestionar la voluntad de Dios. Empezamos a cuestionar la palabra de Dios, empezamos a cuestionar la forma de Dios. En lugar de eso, el profeta lo que hizo fue hablarles a los huesos secos. Les habló, hermano. Les habló, les dio instrucción. Y a lo mejor el profeta en su corazón estaba pensando: esto es algo absurdo, ¿verdad? Pero no lo discute con Dios. No está discutiendo con Dios. En lugar de eso, obedece y empieza a proclamar la palabra de Dios.
y le dice a los huesos secos: oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Usted se puede imaginar esa escena. Imagínese al profeta parado en medio de ese valle lleno de huesos y hablándole a los huesos. ¿Se imagina esta escena? ¿Sí? ¿Se lo imagina? ¿Se puede imaginar? Pero a pesar de que es surrealista esto, hermanos, el profeta ya estaba acostumbrado, le repito, a experiencias sobrenaturales con Dios. Por su mismo ministerio, le vamos a poner así. Su misma experiencia, él ya había experimentado muchas cosas. Y entonces, hermanos, le empieza a hablar a estos huesos. Y eso nos da una lección a nosotros también. Porque si nosotros obedecemos, sin comprender incluso, ¿verdad?, lo que ocurre, pero hablamos la palabra de Dios en obediencia y en fe, la palabra de Dios, hermanos, puede darle vida incluso a aquello que parece muerto desde hace mucho tiempo. Cuando hablamos la palabra del Señor, entonces los huesos comienzan a moverse y a unirse, hermanos. Los huesos, aquellos que no tienen oído. Dice que hay un estruendo, hay un ruido, hermanos. Yo, en su lugar del profeta, yo creo que hubiera brincado ahí si hubiera escuchado ese estruendo. Quizá hubiera salido corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente parece algo como salido de una película de terror. Huesos juntándose. Imagínense, hermanos, un fémur encontrando la rodilla, hermano, y la cadera, y de repente las columnas se estaban juntando y los cráneos se estaban juntando con las columnas y las costillas se estaban abrazando a los demás huesos y todo se empezó a armar. Imagínense, parecería un rompecabezas gigante que se estaba moviendo. Hueso con hueso se empezaron a juntar. Se encuentran esos huesos. Pero ¿sabe algo profundo? Es por el poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios dicha por el profeta que provoca que esos huesos se empiecen a mover y se empiecen a juntar, hermanos. Más allá de cualquier otra cosa, hermanos, esos huesos han recibido la palabra de Dios y por eso se mueven. Por eso la importancia de proclamar la palabra de Dios, de profetizar, de decir: Señor, por el poder de tu palabra yo soy sano, aleluya. Por el poder de tu palabra mi matrimonio se restaura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por el poder de tu palabra, Señor, mi familia, mi hermano, mi amigo va a ser rescatado de esos vicios. Por el poder de tu palabra, los que están presos van a ser perdonados y van a salir. Pero por el poder de la palabra del Señor, la importancia de proclamar la palabra del Señor, hermanos. Eso es bueno. Entonces, esta historia, hermanos, de Ezequiel nos recuerda que Dios está más allá de cualquier posibilidad o de cualquier intento de restaurar las cosas con nuestras fuerzas. Hablar a huesos secos parece una locura, pero ¿cuántas veces nosotros hemos leído en la Biblia que Dios pide a las personas que hagan cosas que pareciera que no tienen sentido? Por ejemplo, hermano, cuando Noé recibe la instrucción de parte de Dios de hacer un barco, de hacer una barca en un lugar donde no llovía, donde no conocían la lluvia, parecería una locura. Y de hecho le pareció una locura a la gente, tal grado que no le creyeron a Noé. O cuando Moisés le dijo: Dios, extiende tu vara sobre el mar, y el mar se abrió. Si usted recibiera una instrucción parecida, hermanos, usted dudaría muchas cosas, yo lo sé. Pero Dios le pedía a estos varones cosas que pudieran parecer imposibles, hermanos. O como cuando a Josué le dijo: pónganse a marchar alrededor de la ciudad. Eso no es una estrategia militar. Normalmente un ejército asedia una ciudad, se pone con el ejército, ponen escaleras, ponen catapultas en ese entonces y destruyen con piedras, con proyectiles, las murallas para poder entrar a la ciudad. Y Dios le dice a Josué: lo que tienes que hacer es que una vez al día, durante 6 días, van a dar 7 vueltas ahí a la ciudad. No van a hablar, no van a decir nada, solamente van a tocar las trompetas los sacerdotes.
Pero en el séptimo día, al sonido de la trompeta, todos van a gritar a fuerte voz. Cuando lo hicieron, porque obedecieron, las murallas se derribaron, hermano. Cosas que parecen imposibles. O cuando el Señor le dijo a Gedeón, ¿sabes qué? Reduce tu ejército. Y ellos estaban a punto de pelear contra los enemigos. Yo creo que hubieran dicho, oye Señor, en vez de reducir, creo que hay que aumentar el ejército, hay que hacer más. Pero el Señor le dijo, redúcelo, porque yo soy el que te va a dar la victoria. Aleluya, hermanos. Por eso, aparentemente, hermano, lo que le estaba diciendo Dios a Ezequiel era algo ilógico. Pero Ezequiel obedeció, hermano. Entonces comienza a escuchar un ruido, un estruendo que puede llegar a tu vida. Un ruido. El sonido de cosas muertas cobrando vida nuevamente. El ruido de situaciones imposibles siendo transformadas por el poder de Dios. Aleluya. El valle de huesos secos, déjame decirte, que no se transformó instantáneamente en un ejército. Fue un proceso de transformación. Fue un proceso que Dios hizo hasta que estuvieron todos allí. Y esto nos enseña cómo Dios frecuentemente, hermanos, trabaja en nuestra vida, porque Dios lo hace por medio de procesos. Cuando nosotros iniciamos en el camino del Señor, fue un primer paso que el Señor hizo. Cuando nosotros nos bautizamos, fue un segundo paso. Y quizá ahorita ya vamos más avanzados, pero estamos en ese proceso porque dice la palabra de Dios que Dios nos sigue edificando cada día, hermano. Porque hay un propósito, el que lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto, hermano. Es lo que Dios quiere. Entonces estamos en un proceso de reconstrucción. Es como si nosotros fuésemos huesos y de repente aparecen los tendones, aparecen los músculos, el tejido empieza a cubrir el esqueleto, hermanos, y como si fuera una clase de anatomía, ¿verdad? Lo que estaba viendo el profeta. Ahí estaba viendo cómo los intestinos se componían, cómo los músculos, cómo la piel iba cubriendo todo eso. Hermano, algo impactante que estaba viendo el profeta. Pero la promesa, hermanos, real de Dios viene más adelante, porque dice la palabra del Señor, ahí en el 6, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y entonces el profeta obedece y dice, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido. Mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Faltaba algo. Eso también nos enseña, hermanos, que por más que nosotros crezcamos en el Señor, en el conocimiento, siempre va a faltar el Espíritu Santo. Siempre va a faltar, hermanos. A menos que nosotros recibamos, no podemos vivir. Por eso insisto mucho, hermanos, la cosa que nosotros como cristianos necesitamos: arrepentirnos realmente delante del Señor, bautizarnos en agua como un compromiso de fe delante de Dios, de decir, Señor, yo te pertenezco, y sobre todo buscar el don del Espíritu Santo en nuestra vida, para que tengamos vida, para que no seamos como esos huesos que ya habían sido restaurados, sí, ya tenían carne, ya tenían tendones, ya tenían músculos, ya tenían piel, pero les faltaba lo importante, les faltaba el Espíritu Santo. Aleluya, hermano. Yo sé que rara vez experimentamos una transformación completa, instantánea en el Señor. Yo lo sé. Vamos paso a paso, hermanos. Vamos como si se fueran formando estructuras básicas en nuestra fe. Como si fueran huesos que se van uniendo uno a otro, y empezamos a comprender la profundidad del Evangelio, empezamos a comprender la voluntad de Dios, empezamos a comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, empezamos a caminar, hermanos, con hábitos de oración y de lectura de la Biblia en el camino del Señor.
todo paso a paso, como si fueran tendones o músculos. Y empezamos no solamente a edificarnos por eso, sino que empezamos a compartir lo que hemos aprendido. ¿A poco no? Lo empezamos a hacer. Finalmente dice la palabra del Señor que la piel cubre todo ese cuerpo, pero le faltaba algo. Le faltaba el Espíritu Santo. Aleluya. Y es que le repito, por más que crezcamos y cambiemos, la verdadera vida solamente viene cuando Dios nos da el Espíritu Santo. Ahí es cuando viene la verdadera vida. Y no podemos fabricarla, hermano. No podemos conseguirla por nuestra cuenta. Eso viene de parte de Dios. Y viene gradualmente. Por eso hay que tener paciencia en las cosas del Señor, pero sobre todo perseverancia, hermanos. Porque a veces mucha gente se frustra. Dice, pastor, es que estoy orando por mi matrimonio, estoy orando por esto y como que veo que no pasa nada. Pero ten paciencia. El Señor va a obrar en su momento. Ten paciencia. Pero va a suceder, aleluya. Confiando y obedeciendo, seguimos profetizando la palabra de Dios sobre nuestra vida. Seguimos profetizando la palabra de Dios sobre aquello que pareciera que está muerto, aleluya. Y entonces sucede lo importante. Después de que hubo el temblor y los huesos se juntaron uno con uno, el Señor le dijo al profeta, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Podemos decir que llegamos al clímax de esta historia. Llegamos a lo importante, hermano. Llegamos al momento más emocionante, por así decirlo, y poderoso que Ezequiel estaba viendo, hermanos. Un espectáculo hermoso. Miles de cuerpos perfectamente ahí formados. Miles. Él vio lo que antes era hueso, ahora eran personas que estaban ahí respirando, hermano. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu. No había vida antes de eso. Pero el Espíritu vino porque le dice el Señor, dile al Espíritu que venga, así dice el Señor, ven sobre los cuatro vientos, oh Espíritu, sopla sobre estos muertos para que vivan, aleluya. Y Ezequiel nuevamente, ¿qué hace? Obedece. A ver, diga conmigo, obedece. Sin cuestionar nuevamente al Señor. Sin levantar otro tipo de cosas, sino solamente su voz. Y entonces invoca al Espíritu Santo, al aliento de vida. Y ante sus ojos, hermanos, de repente, donde solo había silencio, empieza a ver el ruido de una muchedumbre, aleluya. Miles de personas hay ahí, respirando, moviéndose, levantándose. En cuestión de momentos, hermanos, había un ejército enorme, dice la palabra, y se pone de pie, hermanos, porque donde antes solo había muerte y desolación, ahora hay vida, aleluya. Y hay alegría, y hay energía, y hay sonido, y hay pasos, y hay voces, hay vida, hermanos. Porque tienen ahora la apariencia correcta, la estructura que Dios les ha dado, pero sobre todo tienen el soplo de Dios, aleluya. Sin el Espíritu de Dios, solamente eran cuerpos sin vida. Como a veces hay personas que son cristianos y no tienen fe. Como hay personas que leen la palabra de Dios y no le creen a Dios. Que escuchan la palabra de Dios, pero dudan del poder de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, hermano? Mire, muchas veces nos enfocamos en tener las cosas correctas. Y la gente dice, me voy a comprar una buena Biblia, ¿verdad? Se compran la Thompson, esa grandota. Está por acá, casi la mitad de una mesa. Voy a comprarme una buena Biblia. Hay gente que se compra discos, memorias con música, porque dicen, ahora voy a escuchar música, aleluya. Y quieren adquirir cosas, hermanos, pero son cosas externas. Hasta que venga el Espíritu de Dios y empiece a obrar en esos corazones, solamente van a ser cuerpos muertos.
La necesidad del Espíritu Santo es importante y es un recordatorio para nosotros que dependemos de Dios. A ver, diga conmigo, dependemos de Dios. Porque no importa cuánto nos esforcemos, cuán perfectos parezcamos por fuera, si en nosotros, hermanos, no hay un avivamiento de parte de Dios, no hay un avivamiento en nuestra vida, entonces puede parecer como ese valle antes del Espíritu, que tenía movimiento, ¿verdad? Pero no había vida en él. La necesidad de nosotros, hermano. Es importante resaltar algo, hermano. Dios usa al profeta Ezequiel en este proceso de dar vida. Lo usa. Y le dice el Señor al profeta, como un recordatorio: así están muchos, así está el pueblo de Israel. Y le digo algo, así están muchos también en nuestro tiempo. Personas que están secos porque ya se abandonaron a la desesperanza, porque ya se rindieron ante sus problemas, porque ya, como el médico les dijo que ya no tienen solución, pues ya, ¿eh? Si el médico me dijo que tengo esta enfermedad, ya hasta se apropian y dicen: no, pues mi presión alta, dice, mi ceguera, mi diabetes, mi cáncer, mi sida, y un montón de enfermedades que se apropia la gente de ello, hermano, y dicen: es mío, es mío. Y han dejado de creer en aquel que hace lo imposible, hermano. Yo te repito, ¿será que Dios te puede sanar? ¿Y por qué no hacer entonces lo que hizo el profeta Ezequiel? ¿Por qué no hablar palabra de Dios y decir: sabes que esta enfermedad se va en el nombre de Jesús, porque Jehová es mi sanador, aleluya, porque Él es mi medicina y es mi medicamento y me ha de dar sanidad, aleluya? ¿Por qué no decirle a nuestro problema, por cuán grande que sea, hermano, decirle: sabes qué, Dios tiene la última palabra y tú no me vas a vencer? Pero es importante obedecer a Dios y proclamar la palabra del Señor. Dios, hermanos, Dios es el que hace las cosas. Y fíjese, donde hay debilidad, donde hay desesperanza, hermanos, también se puede manifestar Dios en ese lugar. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y usted me dirá: pastor, yo no soy metido en pecado. No, yo sé que no, pero a lo mejor no le has creído a Dios, que es casi lo mismo, porque el que no le cree, hermano, no puede ver milagros en su vida. A mí esta imagen del Valle de los Huesos Secos me desafía en gran manera, porque no basta con decir que le creemos a Dios, hay que creerle a Dios. ¿Sabe lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? Ellos estaban ya exiliados allá en Babilonia. Allá estaban. De hecho, el profeta Ezequiel, su ministerio es allá en Babilonia. Pero el Señor le dice: esa condición en la que estás tú de desesperanza no es la condición que yo quiero para ti. No es la condición que va a ser para ti. Tienes otra condición, un lugar mejor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12: por tanto, le dice al profeta, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Es decir, a la tierra prometida en su momento. El Señor los iba a regresar nuevamente, los iba a sacar de su muerte. Mira cómo dice que los iba a sacar, hermanos, de sus sepulcros, de su sepultura. ¿Qué quiere decir? Que en su desesperanza esos pueblos decían: ya estoy muerto, ya no hay solución. Pero el Señor le dice al pueblo: yo lo voy a hacer y los voy a sacar y los voy a traer a una tierra prometida, la tierra de Israel, hermano. ¿Te imaginas tú? Estás sufriendo, estás padeciendo, pero ¿sabes algo? Dios no te quiere en esa tierra.
No te quiere ahí el Señor. Él te quiere llevar a lugares mejores. A un lugar, dice la Escritura, que hablando de la tierra prometida, un lugar donde fluye la leche y la miel. Un lugar de bendición. Y lo mejor de todo que nos enseña este pasaje, hermanos, está en el versículo 13 y 14. Porque dice, y sabréis que yo soy Jehová. Yo te pregunto, ¿conoces al Dios que dices amar? ¿Lo conoces? ¿Sabes de lo que es capaz Dios? ¿Tú lo sabes? ¿Le has creído? ¿Has creído su palabra? Porque si este pueblo, hermanos, dice el Señor que los iba a sacar de sus sepulcros y sus sepulturas y los iba a traer de Israel, a Israel nuevamente. Pero sobre todo le dice, y sabréis que yo soy Jehová, es decir, tú vas a ver que yo soy Dios y que no hay nada imposible para mí. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, aleluya. Y sigue diciendo su palabra, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. A ver, diga conmigo, hablé y lo hice. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Hay un montón de promesas de parte de Dios en la Biblia, y es Dios hablando esas promesas, y ¿sabe qué? Dios las cumple. A ver, dígale al que está al lado, Dios cumple sus promesas. Así que créele. Dios le está diciendo al pueblo, sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Y sabe cuándo lo hizo el Señor? Cuando su palabra fue expuesta por el profeta. Cuando el profeta habló. Cuando su palabra fue enviada. Por eso la misma Escritura dice que la palabra de Dios no vuelve vacía a él. Siempre va a cumplir el propósito. Y ¿sabe algo, hermano? El propósito de la palabra el día de hoy es que nosotros no nos conformemos con lo que estamos viviendo. Si usted se conforma con lo que está pasando, si usted dice ya soy derrotado, ya he sido vencido, pues entonces va a estar como ese valle de huesos secos, muerto, ya sin solución, seco ahí, polvoriento, blanquecido, ¿verdad? Por estar expuesto allí, sin vida, sin esperanza, sin espíritu. Pero cuando la palabra de Dios se proclama en obediencia, hermano, cuando hay fe en la palabra del Señor, ocurren esos milagros. Y tal vez para nosotros es impactante el estar leyendo que unos huesos empezaron a levantar y empezó a crecerles músculo y demás, hasta que fueron un gran ejército de vida. Pues eso misericordioso y eso tremendo y maravilloso es lo que sabe hacer Dios, aleluya. Es lo que sabe hacer Dios, hermano. Es lo que sabe hacer Dios y lo ha de hacer en tu vida si tú le crees. Así que si tú le crees, te voy a invitar a que te pongas de pie para que le digas al Señor, Señor, dame de este espíritu, Señor. Yo quiero de ese espíritu de vida. Porque aquí tu palabra dice que tú has hablado, Señor, y lo has de hacer. Y si tú has hablado, Dios, yo te creo a ti. Y si tú has hablado, yo sé que tú me has de llevar, Señor, a un lugar hermoso, a un lugar de gran bendición. Y me has de dar, Señor,